comadres, bienvenidos a otro episodio más de Doctor Comadre. Y hoy les vamos a contar la temible historia de cómo las vacunas se hicieron de células de abortos. Es una historia falsa. ¡Ya nos exhibiste! No es tan falsa. Sí, es falsa. Quédense, ¿qué les vamos a contar al final? Les vamos a contar cuáles son las células más inmortales que existen y qué es lo que tienen que ver en todo este chisme. Para arrancar callos mezquinos, para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes. Hola comadres, yo soy Andrés. Yo soy Adrián. Bienvenidos a Doctor Comadre. Síganos en Twitter, Facebook, Instagram. Tenemos un podcast que no se pueden perder. Síganos ahí también, déjenos sus comentarios. Nos ayuda mucho si le dan clic a la campanita, si se suscriben y sobre todo si comparten con una comadre que no nos crea esto que le estamos contando. Y es que, ¿cuántas veces nos han preguntado y cuántas cadenas de WhatsApp y de Facebook no hemos visto en donde se menciona que las vacunas se hacen a partir de células abortadas? Y esto, por eso es cierto pero falso. ¿Por qué es cierto pero falso? Esto que suena tan horrible y horripilante y nos imaginamos hacia mujeres abortando para producir la vacuna del COVID. Se va a poner interesante. ¿Qué onda? Independientemente de cuál sea su postura ideológica sobre el aborto, es bien importante que entiendan la diferencia entre que una parte pequeña de toda la investigación necesaria para desarrollar una vacuna se haya hecho en células que derivaron de otras células, que derivaron de otras células, que, o sea, son las hijas de 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 un grupo de células humanas que se abortaron a muchos años. Y esta es la parte donde sí es cierto. Efectivamente, parte de esta investigación en 1960, o sea, hace más de 80 años, fue producto de 2 abortos legales, voluntarios, donados a la ciencia. Eso ya se deja a la ideología, pero ese fue el único aborto que hubo en esta historia. Y que hubiera ocurrido, hubiera habido vacuna o no. O sea, se hicieron mucho antes de que supieran que iba a haber COVID y que iba a haber vacuna. O sea, se hicieron por motivos totalmente diferentes. Un grupo de científicos, como tuvieron acceso a células Humanas. Embrionarias humanas, lo cual era muy raro, sobre todo en ese momento, pues decidieron mantener vivas esas células en cultivo. Y siguen a la fecha, eso es lo que está muy impresionante. Y eso es lo que tiene que ver con la maravillosa historia de Henrietta Lacks. Y de hecho hay un libro que se llama justo así. Henrietta Lacks era una paciente afroamericana con cáncer cervicuterino. Y tenía un cáncer súper bravo. Tenía un cáncer muy muy invasivo, muy muy agresivo. Y el grupo de médicos que estuvieron a su cargo decidieron mantener, tomaron biopsias y decidieron cultivar esas células. Decidieron cultivar y mantener vivas las células de ese tumor. Y esas células son mutantes, es decir, poco. O sea, no podrían ser más raras en términos genéticos y son inmortales. ¡Cielos, qué macizo! Esta línea de células se llama HeLa, H-E-L-A de Henrietta Lacks, y se usan muchísimo en investigación científica precisamente porque son muy difíciles de matar y porque son un muy buen modelo de células tumorales. Y células humanas además, ¿no? O sea, esto no quiere decir que andemos... seguimos experimentando en Henrietta. Exactamente, ¿no? O sea, no es así. Doña Ceñito Henrietta Lacks, en la gloria esté, falleció hace mucho tiempo por el terrible tumor que tenía, pero las células que derivaron de una de las biopsias que le hicieron siguen sirviendo mucho a la ciencia para investigación que tiene que ver con cáncer y que no tiene que ver con cáncer. ¡Vamos a vivir! No es que se esté fomentando el aborto o aumentando el número de abortos en el mundo para producir la vacuna. No tiene nada que ver. De hecho, ni siquiera todas las vacunas fueron producto de este proceso. Las que tuvieron que ver, y eso hace 80 años, son sarampión, varicela, rubiola y herpes zóster. Solamente la vacuna del COVID, para el cual tenemos un podcast que no se pierdan, no tiene nada que ver, se hace a partir de procesos muy distintos que les contamos en el podcast. Entonces, no te preocupes, te puedes vacunar muy a gusto sin tener el miedo de que
estás fomentando el aborto, que ya quedamos que en ninguno de los casos tienen sentido. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y un poquito tiene también que ver, o sea, también vale la pena mencionar que hoy por hoy es difícil encontrar un avance médico que no haya tenido que ver, al menos en algún momento de su desarrollo, con investigación en células humanas. ¿Por qué tienen que ser células humanas? ¿Por qué no pueden ser de animales? Porque hay virus que solo pueden infectar ciertas especies. Hay virus que solo infectan perros, hay virus que solo infectan gatos, o que si cerdos. lo hacen de manera diferente. Y la única forma que tenemos de estudiar un virus que infecta a humanos, pues es en células humanas. Y por supuesto que sería súper antiético andar infectando gente adrede solo para contestar una pregunta científica. Entonces, tiene que ser en células humanas, y por eso se ha hecho uso de células que fueron donadas voluntariamente, en un contexto sí de un aborto legal y electivo, pero hace mucho tiempo. Por eso tiene que ser en ese caso. O en el caso de Henrietta, que seguramente estaría muy orgullosa de saber que su contribución ha ayudado al mundo muchísimo. Hoy por hoy no, es muy difícil encontrar algo que en su momento no se haya beneficiado de investigación en células así. Cada vez es de hecho más frecuente, afortunadamente, porque se han encontrado avances enormes. Y también un poco es como decir que no, pues es que como los martillos se han utilizado para cometer delitos, mejor no tengas un martillo. No va por ahí, no tiene nada que ver. Entonces, independientemente de si ustedes están a favor o contra del aborto, vacúnense y no se preocupen, no se siguen abortando niños por su culpa. Nos vemos en el capítulo que sigue. Déjenos sus comentarios.